Cordial saludo para todos. Estamos en la semana número 4. Como ustedes saben, estamos en la semana de la Internacional de Ingeniería León y Minuto. Entonces, esta Open Class queda grabada. Entonces, entramos en la semana número 4. Como ustedes pueden observar en pantalla, la actividad que la voy a explicar en este momento, vamos a trabajar sobre documentación y estándares. Ese es el tema para esta semana, documentación y estándares. De manera individual, no es grupal, se van a elaborar un cuadro sinóptico sobre la documentación y estándares de software. Es solamente eso, es relacionado con documentación y estándares de software. El objetivo, pues, es, como dice acá, es conocer la importancia de la documentación de software a través del análisis de los procesos para usuarios finales. Pero yo les aclaro, el cuadro sinóptico es basado, porque si vamos a hablar de documentación estándares, tenemos que hablar de las fases del ciclo de desarrollo de software. No tiene nada que ver con pruebas, no tiene nada que ver con digamos, otras cosas diferentes que con el ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, hay dos preguntas orientadoras. Se han preguntado cómo se puede asegurar que todos los interactuantes del proyecto reconozcan e identifiquen estándares aplicados al proyecto. ¿Cómo considera que se puede medir la efectividad de la documentación en el proceso de desarrollo de software? A partir de la revisión de los recursos básicos y de los demás recursos de la semana, elabore un cuadro sinóptico. Entonces, hay unas recomendaciones para el cuadro sinóptico. Realice un cuadro sinóptico acerca de documentación y estándares de software. Pero vuelvo y hago la aclaración. No es hablar de manera suelta sobre documentación y sobre estándares de software. ¿Por qué les digo esto? Porque es que podemos empezar a hablar de la norma 12.207, de la 25.010, de la 830, y podemos empezar a hablar de cuáles son los documentos que hay que presentar o manuales. No, no son manuales. Y lo primero que tenemos que enfocarnos es en el ciclo de vida de desarrollo de software, porque ese es por donde empieza el cuadro sinóptico. Por eso el primer punto dice, identifique con base en el proyecto planteado y trabajado en la semana 2. Recordemos que venimos trabajando con un proyecto del cual yo he venido haciendo un paralelo entre ese proyecto de la miscelánea y el proyecto que yo trabajé. Para decirles, mire, el proyecto de los sensores trabaja de esta manera. El proyecto de ustedes lo pueden trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces es para que tengan presente eso. Dice, las buenas prácticas, las normas acordes y la documentación requerida dependiendo de la fase del ciclo de desarrollo de software. El punto de partida es las fases del ciclo de desarrollo de software. En cada fase encontramos unas buenas prácticas, unas normas y una documentación. Ya sea que en cada fase hablemos de documentación y hablemos de fases y hablemos de estándares y hablemos de buenas prácticas, pero el cuadro sinóptico parte de las fases del ciclo de desarrollo de software. No podemos hablar de una cosa diferente. Partimos del ciclo de vida de desarrollo de software y de ahí desglosamos documentación, estándares y buenas prácticas. Para elaborar el cuadro sinóptico, divide el tema que representará en subtemas, descríbalo dentro de sus llaves. Puede escribir con palabras claves o conceptos cortos. Los cuadros sinópticos lo pueden hacer con diferentes herramientas, como se menciona acá, Canva, Lucidchart, Xmin, y se puede trabajar con esta estructura. Temas, ideas principales, ideas complementarias y detalles. Siempre se está dando una estructura de una herramienta para trabajar, pero no hay que cambiarla.
porque es que han venido cambiándolas y han venido en los trabajos que me han enviado, cambian la estructura y la plantean de otra manera, les queda mal. Un cuadro sinóptico, mire, lleva, ahorita vamos a mirar qué puede llevar, que puede tener llaves, corchetes. Le pueden agregar inclusive aquí otra relacionada con ideas complementarias y los detalles al final. Pero esa es la estructura de izquierda hacia a la derecha. Mire, un cuadro sinóptico aquí aprovechando esto, es una herramienta gráfica. ¿Se utiliza para qué? Pues yo organizo allí información o resumo algo, un texto muy grande lo resumo o represento visualmente información. Aquí vamos a resumir, bueno, sí, pero más que eso es organizar y representar visualmente la información de manera jerárquica. No necesariamente tiene que ser de arriba hacia abajo, no, no van a ser cuadros sinópticos de arriba hacia abajo. Lo jerárquico también de va izquierda a derecha. Eso queda estructurado, por eso hay que respetar esa estructura donde hay un tema principal al lado izquierdo. Entonces nos sirve para mostrar relaciones entre esas ideas, entre esos conceptos, facilitando comprensión y estudio. Entonces, ¿por qué un cuadro sinóptico en este caso nos sirve? Porque nos va a ayudar a presentar la información, digamos, de lo general a lo particular. Porque es que arrancamos de las fases y en cada fase la vamos desglosando de manera particular y específico en documentación, en estándares, en buenas prácticas. Podemos utilizar llaves, corchetes, líneas para conectar esos conceptos como aparece allí. Ya les voy a mostrar unos ejemplos de las posibles formas que ustedes pueden presentar un cuadro sinóptico. Favorece el análisis, ¿cierto? La síntesis y nos ayuda para la memoria, porque es que son muchas normas y son muchas fases. Entonces es importante tener un cuadro sinóptico que uno pueda repasar después, ustedes puedan repasar y decir, ah, venga, si estoy en la fase de diseño. ¿Cuáles normas utilizo? ¿Qué documentación puedo presentar? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Porque es que esto, los cuadros sinópticos, como yo decía en la clase donde tenían que trabajar el mapa conceptual, se emplea en muchas áreas. Ahorita en la educación, porque la parte académica, pero es que eso lo hacemos en investigación, lo hacemos para ponencias, para trabajos académicos, o sea, aplica en muchas áreas. La estructura típica es la que aparece allí. Hay un tema principal que está al lado izquierdo. Mírenlo acá. El tema principal al lado izquierdo. Luego vienen subtemas que se derivan del tema principal. Se derivan de ese tema principal, ¿no? Se derivan. Miren, unas ideas principales que se derivan. Y luego unas ideas complementarias que se derivan de la idea principal. Y luego unos detalles ya muy específicos de esas ideas complementarias. Que nos dice acá, mire, presente esa información relevante, de manera organizada. Al final del cuadro, los cuadros no necesitan, los cuadros sinópticos, al igual que mapas conceptuales y mentales, no necesitan abajo que entremos en detalles a explicar en texto. No, porque esas herramientas tienen que hablar por sí solas porque si no sobra la herramienta. No, en el cuadro anterior, algunos empiezan a escribir, estoy representando los estándares y la documentación con cada una de las fases. En la fase de análisis está, entonces empiezan a describir, no, eso es incorrecto. Si fuera un trabajo de investigación donde uno hace una relaciona esa imagen o ese cuadro y diciendo, miren, el cuadro sinóptico, la figura tal, se está representando eso sí, pero acá no es necesario eso. Que si hay que colocar dentro del trabajo referencias bibliográficas, sí, lo tienen que hacer. En normas APA. Ténganlo presente, eso sí, con su portada, porque es un trabajo académico. Es más, debería tener una introducción y unos objetivos. Y en una sola hoja ubican ahí su cuadro sinóptico. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí?
Entonces, si yo quisiera en ese cuadro ubicar de pronto algo relacionado con animales, entonces yo podría colocar acá donde dice tema animales, ejemplo, o animales domésticos, bueno, animales. Y aquí podría ubicar mamíferos, aves, aquí mamíferos, aves y reptiles. Entonces, de animales tenemos mamíferos, aves y reptiles. De mamíferos, entonces entra una idea complementaria a explicar de pronto qué es un mamífero. Y dentro de los mamíferos podemos entrar a ubicar clasificación de sus animales y después explicación de cada uno de ellos. Y aquí lo mismo, entonces aquí mamífero, entonces aquí aves, una idea sobre lo de las aves y entra el detalle. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar acá en las diapositivas algunos ejemplos de cuadros sinópticos. Mire, esto es un ejemplo de cuadro sinóptico. Llaves, tema, idea principal, ideas secundarias, conceptos o detalles, como la querramos llamar. ¿Cómo está en en la plataforma? Y esto se llama idea complementaria. No pasa nada. Esto es una idea principal, esto es una idea secundaria o idea complementaria y luego aquí vienen los detalles. Es lo mismo. Esta es una estructura. Mírenla acá. Esto es una estructura. Así, horizontal, de izquierda a derecha. Así como yo les mostré en su momento mapas conceptuales, el mapa conceptual de lo que es un mapa conceptual, aquí les muestro el cuadro sinóptico de lo que es un cuadro sinóptico. El tema que es cuadro sinóptico. Las ideas principales nos dicen cosas de lo que es un cuadro sinóptico. Entonces tengo como idea principal que el cuadro sinóptico es una técnica de estudio, se expresa visualmente y estructura ideas. Perfecto. Esas son las ideas principales de lo que es un cuadro sinóptico, porque obviamente son técnicas de estudio visuales, porque yo voy a estructurar ideas, conceptos, y luego vienen las ideas complementarias de cada una de las ideas principales. Entonces, si es una técnica de estudio que digamos, unas ventajas o que nos benefician, mejora la comprensión. Lo que se expresa visualmente siempre facilita la memorización, mírenlo acá. Y lo que estructura ideas, cuando algo es estructurado, algo es articulado, pues en este caso jerarquiza de mayor a menor. Y luego vienen unos detalles ya muy específicos, como su nombre lo dice. Si mejora la comprensión, es porque es una herramienta que facilita el análisis. Porque claro, si yo comprendo algo, pues me va a ayudar a mí a hacer mejor un análisis. Y más, si es visualmente, pues puedo organizar mis ideas, mírelo. Y todo lo que tenga que ver con estructura, entonces me ayuda a mí a desglosar los subtemas según su importancia. Entonces observamos que un cuadro sinóptico se estructura de esa manera. Yo quiero hacer un recorderis sobre, y aquí les hice una pirámide del ciclo de vida de desarrollo de software. Por eso los cuadros sinópticos no se pueden hacer, este cuadro sinóptico no se puede hacer desligado del ciclo de vida de desarrollo de software. Yo no puedo arrancar el cuadro sinóptico hablando de estándares, de buenas prácticas, de documentación sueltos. No, yo tengo que centrarlo en el ciclo de vida de desarrollo de software. Y cuando yo siempre hago esta pregunta, dígame cuáles son las fases del ciclo de vida de desarrollo de software, pues encuentro varias posturas. Unos dicen, pues hay siempre una fase de análisis. Otros me dicen requerimientos. Otros me dicen análisis de requerimientos. Otros me dicen análisis de requisitos. Bueno, y después de esa que sigue, algunos lo dicen muy bien, que después del análisis viene el diseño. De pronto otros dicen, no, después del análisis viene el desarrollo, creo. O sea, no lo tenemos claro.
Y el ciclo de vida de desarrollo de software es muy importante porque es como una especie de brújula o mapa que me dice a mí dónde arranco y dónde tengo que terminar mi proyecto. Si yo no conozco el ciclo de vida de desarrollo de software, no sé cómo empezar un proyecto ni cómo terminarlo. La primera fase del ciclo de vida de desarrollo de software siempre lo han explicado que empieza por el análisis de requisitos. Pero hoy les quiero decir que la fase el del ciclo de vida de desarrollo de software empieza es por uno dice, ah, pero es que está siendo redundante, empieza por el inicio, que es la conceptualización. Hoy les quiero decir que el ciclo de vida de desarrollo de software empieza por la conceptualización. Empieza es por allí. ¿M? ¿Qué es lo que se conoce como inicio o conceptualización? ¿Qué es lo que yo ubico en la parte de abajo? Mire acá. Y ahí arrancan todas las fases. Y cada fase de estas tiene un sentido, cada fase de estas tiene una documentación, está basada en unos estándares y está basada en unas buenas prácticas. Tres cosas cada fase deben de explicar. ¿M? Entonces siempre deben haber unos documentos, unos estándares y unas buenas prácticas. ¿Por qué? Y obviamente como es una pirámide, la primera fase es la fase de conceptualización porque allí identificamos necesidades, el alcance y la justificación del proyecto. Yo tengo que decir, bueno, este proyecto, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué busca satisfacer? ¿Hasta dónde llega? ¿El por qué lo voy a hacer? Todo proyecto arranca así. Se busca responder preguntas como ¿qué problema resuelve? ¿Qué beneficios aporta? ¿Qué costo implica? ¿Quiénes serían los usuarios? Allí uno arranca planteando muchas preguntas, hacia dónde va, dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Y allí hay unas actividades importantes. Yo identifico la necesidad u oportunidad, hago un análisis preliminar de viabilidad. Las viabilidades pueden ser técnicas, económicas, legales, operativas. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser claro, bueno, yo le estoy hablando de cuatro viabilidades: técnica, económica, legal y operativa. Técnica, ¿qué significa? Técnica es, bueno, eh, para ese proyecto necesitamos los recursos técnicos, ¿no? Elementos, conectividad, dispositivos. ¿Es posible conseguirlos? Sí. Ah, bueno, viabilidad técnica. Económica, el dinero para comprar. Para armar esa infraestructura, arquitectura, ¿es posible? Sí, bueno, y hay una viabilidad económica. ¿Legalmente es posible que hagamos eso? ¿O hay algunas regulaciones internacionales o nacionales que nos impiden hacerlo? ¿O no, o sabemos que con las normas legales en este momento lo podemos hacer? Sí, ah, bueno. Y lo operativo tiene que ver cuando yo vaya a desarrollar e implementar el proyecto, voy a encontrar una reacción, una oposición a que se haga, por ejemplo, en una empresa. No es que se va a implementar un nuevo sistema, pero y de pronto la reacción no va a ser buena. Van a haber departamentos que no están de acuerdo, entonces allí no hay una viabilidad operativa. Allí nosotros tenemos que definir el alcance, qué cubrirá el sistema, qué no cubrirá el sistema. Tenemos que elaborar un documento de visión ante proyecto. Ahí tenemos que realizar o llevar a cabo unos entregables, documento de visión, estudio de factibilidad, muchas cosas tenemos que hacer allí. La segunda fase es la de análisis de requisitos, la que estoy marcando aquí en pantalla, análisis de requisitos, donde allí tenemos que identificar, clasificar, validar requerimientos funcionales y no funcionales. Es una de las fases más importantes y que más me gusta a mí, porque es que todo ingeniero de sistemas no es solamente desarrollo de código, no señor. Por eso un proyecto es integral. Mire cuántas fases tiene en el ciclo de vida este proyecto. Mire, dos, cuatro, seis, siete fases. Entonces, hay unas fases de inicio, hay una fase de análisis, una fase de diseño. No todo es código. Entonces, y lo más importante es aprender a validar y a redactar requerimientos funcionales y no funcionales. Si no lo sabemos redactar,
no hay nada que hacer, nos toca aprender a redactar requerimientos funcionales y no funcionales, y eso es una tarea que uno tiene que sentarse cuidadosamente a plantear requerimientos funcionales y no funcionales. Yo también siempre hago una pregunta, bueno, y en este proyecto, ¿cuáles son los módulos que ustedes harían? Entonces la gente empieza a patinar. Y patinar que es, bueno, yo haría este módulo, yo haría este otro, yo haría este otro. Eso es patinar porque no estamos seguros. Por eso uno tiene que entrar en la fase de análisis y decir, bueno, entonces vamos a redactar requerimientos funcionales y no funcionales. Funcionales es lo que tiene que hacer el proyecto. No funcionales todo lo que tiene que ver con calidad, seguridad, usabilidad, portabilidad, compatibilidad, eficiencia. Por lo menos eso tiene que quedarle claro al ingeniero de sistemas, qué es funcional y qué no es funcional. Luego uno se sienta a redactar, a escribir. Cuando uno dice, listo, ya tengo estos requerimientos funcionales y no funcionales, ténganlo por ciento, tengan seguridad al 100% que ustedes tienen el 90% del proyecto hecho porque ya ustedes eso ya lo pueden llevar a diseño y después a codificación. Pero es que los ingenieros, la mayoría de ingenieros hacen lo contrario. Hagamos de una vez el código y después empiezan a devolverse porque les quedó mal. No, aquí toca hacer otra cosa, toca hacer otro módulo. No, toca eliminar este módulo ya no va, me equivoqué. Entonces, aquí en la etapa de análisis donde uno tiene que hacer entrevistas, encuestas, talleres y demás, es lo que casi no nos gusta porque nos toca hacer mucho análisis, escribir, hacer reuniones. Yo tengo que clasificar los requerimientos en los procesos, casos de uso no funcionales también. Tengo que validar, priorizar requisitos. Tengo que hacer reuniones con los interesados. Tengo que empezar a escribir documentos como el de especificación de requisitos de software que es el ERS, y tengo que seguir una norma que se llama la IEEE 830. Entonces es un trabajo bastante arduo. Sigue una tercera fase, que es la diseño. Mírela acá. Es la tercera, la que estoy marcando acá. Esa fase de diseño es donde uno lleva a la parte de arquitectura y operativa del sistema. En esta fase se determina yo cómo voy a construir el sistema. Yo tengo que definir la arquitectura. Por ejemplo, yo tengo que definir las capas, los componentes, los servicios, las bases de datos, porque estoy hablando de diseño. Hago diseño de interfaz de usuario y experiencia de usuario, que es lo que se conoce como UI y UX. Hago diagramas UML, bonito, y aprender diagramas UML, clases, secuencias, despliegue, componentes porque después del análisis viene toda la parte de diseño, es como el arquitecto. El arquitecto primero tiene que entrar a hacer primero el análisis del terreno, medidas y demás, y luego se centra en la parte de diseño. Así pasa en ingeniería de sistemas. Luego tenemos que seleccionar las tecnologías, los frameworks, las librerías de lenguaje de programación, los gestores de bases de datos y demás. Eso es en la parte de diseño. Aquí los documentos son muy visibles. Prototipos de interfaces, diagramas UML y modelos entidad-relación, entre otros. Aquí estoy haciendo un recorrido muy breve por cada una de las fases. Mire lo que implica cada fase. Importante que nosotros sepamos qué significa cada fase para que no cometamos ese error. No, es que ese proyecto es que, no, es que debemos de haber empezado por codificar. No, no tenemos que empezar por codificar. Primero la conceptualización, después el análisis, y después el diseño. La codificación, déjelo después, déjelo después. Luego viene lo que es el desarrollo, mire, uno, dos, tres, cuatro, mire, ya cuando el producto está más maduro, ahí sí nos podemos centrar a los que les gusta el diseño, perdón, el de la codificación. Mire, está en la cuarta, mire, ya estamos un poco más maduros para hacer el código, ¿sí? Ya tenemos unas bases. Entonces yo traduzco ese diseño de código ese diseño a código aplicando buenas prácticas de programación, programación, módulos, servicios, microservicios, librerías, framework, como estamos trabajando en Python, entonces miro a ver cuáles son las buenas prácticas en Python. Entonces tengo que saber que hay una que se llama PEP 8, que es un documento muy completo de Python que le indica a uno y nos dice cómo tenemos que programar en Python. La implementación de pruebas unitarias que yo les expliqué en la semana 2, control de versiones y van a trabajar con sistemas de control de versiones con Git. ¿Mm? Documentación técnica de usuario. Aquí ya entonces uno se centra a hacer todo el código fuente, script de las bases de datos manuales y demás. Luego viene una quinta etapa
que es la etapa de las pruebas, que ya también hicimos pruebas, ¿cierto? Que verificamos el cumplimiento de requerimientos funcionales y no funcionales, que hicimos pruebas unitarias, que les expliqué cómo eran las pruebas de integración, que les expliqué también que uno puede hacer pruebas de carga, de estrés, de usabilidad, de seguridad en las bases de datos, todo eso, todo eso. Allí hay una norma que se llama la ISO 29119, que es un plan de pruebas, reportes de pruebas, actas de aceptación y demás. Luego entramos a una sexta fase, que aquí ya la encontramos, que es la del despliegue. Ya es lo final, que es la implementación, que yo ya puedo poner en marcha mi software en el entorno real. Por eso la insistencia de esta materia, de este curso, que primero un entorno de desarrollo y luego el de entorno de montaje o de despliegue, porque ya es pasar todo lo que estamos haciendo en el entorno de desarrollo a la producción. Entonces, que allí yo tengo que hacer una preparación del entorno de producción, ya si se va a hacer con servidores en la nube, perdón, servidores, bueno, servidores, si es en la nube, bueno, en la nube, si es local, bueno, es local, redes, seguridad, migración de datos, ¿m? En donde yo tengo que capacitar a los usuarios, que no solamente es tener el software listo, no, eso implica un despliegue completo de instalación de máquinas, redes, capacitación de usuarios, administradores, configuración de copias de seguridad, planes de recuperación. Allí yo ya tengo que entregar manuales de usuario, manuales técnicos de instalación, planes de contingencia. Mire lo que implica cada fase. Y la última fase, que es la fase de mantenimiento y mejora continua, donde yo ya gestiono todos los ajustes y hago las mejoras continuas a mi proyecto. Entonces, que puedo hacer mantenimientos como lo dice la norma 14.764, correctivo, adaptativo, perfectivo y preventivo. Son cuatro. Son cuatro. Correctivo, adaptativo, perfectivo y preventivo. Correctivo, ya sabemos que cuando yo hago una corrección es porque reparo errores que no se detectaron en las pruebas. Se llama correctivo. Adaptativo es porque hay unos ajustes por cambios en el entorno. Adapto mi sistema operativo, la base de datos, los módulos. No es correctivo, es adapto. Y luego viene el perfectivo, que lo adaptativo me puede llevar al perfectivo porque yo hago unas mejoras en la funcionalidad y rendimiento, usabilidad. Y hay un preventivo que es acciones para evitar futuros fallos. Allí, ¿yo qué hacemos? Hacemos monitoreo constante, aplicación de parches de seguridad, realimentación de usuarios, porque yo tengo que mirar, preguntarle al usuario, bueno, ¿cómo se ha comportado el sistema? Miro la evolución del sistema. ¿Listo? Esa es una introducción al ciclo de vida de desarrollo de software que yo sé que muchos no lo sabían. Ahora sí entremos a la parte, ahora sí entremos a la parte de documentación y estándares. Pero para la parte de documentación y estándares, yo quiero arrancar con esta diapositiva que la considero muy importante y es lo siguiente. Hay dos normas muy importantes que es la 12.207 y la ISO 1025010. Y por eso yo coloqué esa pregunta. ¿Cómo integro la 12.207 más la ISO 1025010? Porque ustedes tienen que arrancar y saber que una norma se aplica en un lado y la otra se aplica en otro lado. ¿Cómo así? Siempre en todo proyecto ustedes arranquen con la 12.207 porque la 12.207 es la que se aplica en cada fase del ciclo de vida del desarrollo de software. Allí yo identifico procesos en cada fase como se los expliqué ahorita. De acuerdo a la norma, ¿qué hago en la fase de análisis? ¿Qué hago en la fase de diseño? ¿Qué hago en la fase de pruebas? Eso, ¿quién me lo dice? La norma 12.207, no la 25.010. La 25.010 se hace al final, después de haber desarrollado todo el proyecto, ¿sí? Donde yo establezco todos los atributos de calidad,
donde yo establezco, hago una validación a nivel de calidad, seguridad, usabilidad, eficiencia, portabilidad y demás. ¿Listo? Esa es la manera. Miremos, por ejemplo, en la fase uno, que es la fase de inicio y conceptualización, qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para que lo utilicen dentro del cuadro. En esa fase yo identifico necesidades, el alcance y la justificación del sistema como se los dije al inicio. ¿Qué documentación tengo que entregar allí? Yo tengo que entregar un documento de visión del proyecto porque ese documento me define a mí la perspectiva general del sistema. ¿Cómo así la perspectiva? La perspectiva es la visión. ¿Cuáles son las metas, las funcionalidades, perfil de usuarios, beneficios esperados? Sirve como base para la toma de decisiones iniciales. Eso es la fase de inicio y conceptualización. Ejemplo, en este proyecto, voy a colocarles un ejemplo. La visión establece que busco crear un proyecto de sistema ambiental inteligente que funcione en hogares o en pequeñas o medianas empresas para medir la calidad de aire a través de dos sensores. Esto que les estoy diciendo es de mi proyecto. Esa es la parte de conceptualización. Lo estoy diciendo con mis palabras, que con este prototipo de sistema o monitoreo ambiental quiero medir la calidad de aire en hogares o en pequeñas y medianas empresas a través de sensores análogos y digitales utilizando Raspberry Pi. Mire, no me lo tengo que aprender de memoria porque yo ya me sé, ¿qué quiero hacer con mi proyecto? En esa fase inicial, yo tengo que tener un acta de inicio. Entonces, primero el documento de visión, después va el acta de inicio. Esos son los documentos que tenemos que entregar en cada fase. Mire, documento de edición, acta de inicio, revisión de literatura y justificación. Entonces ya les expliqué este, voy con el segundo. Esos son los documentos que van dentro de cada fase. Ahorita les explico cuáles son los estándares y cuáles son las nuevas prácticas, las buenas prácticas de cada fase. Miren lo delicado y lo bueno que es aprender en cada fase qué hay que hacer. Se lo estoy desglosando al máximo. En la etapa de conceptualización, ¿cuáles son los cuatro documentos que ustedes tienen que entregar? ¿Cuáles son los estándares basados y cuáles son las buenas prácticas? El acta de inicio o ficha técnica, que es lo que se conoce institucional, pues es un formalismo. Formaliza el arranque del proyecto. Entonces se asigna responsables, se establece un cronograma como en todo proyecto, justifico la pertinencia de cada uno delimito las actividades responsables, fechas de entrega, fechas de inicio y fin. Entonces yo les podría decir que un ejemplo para mi proyecto es que la ficha técnica del proyecto fue diligenciada y aprobada por el proyecto de investigación, indicando que lo vamos a hacer en un módulo de cómputo llamado Raspberry Pi y que lo vamos a implementar en escenarios pequeños. Eso también me queda claro a mí, porque me pueden decir, bueno, ¿y por qué no lo implementó en a nivel nacional o internacional? No, hay que delimitarlo. Entonces, en negocios pequeños, en hogares. Luego vino otro documento que se llama Revisión de Literatura Técnica. Esa revisión de literatura técnica y del estado del arte, que es lo que se conoce como el estado del arte, es un documento donde yo exploro investigaciones previas. Es que se nos olvida esa parte. Nosotros como ingenieros de sistemas decimos, no, es que quiero hacer un software que haga esto, porque es que creemos en nuestra mente que ese proyecto está bien. Bueno, es bien importante lanzar ideas, es bien importante uno tener la iniciativa, pero uno también tiene que sentar cabeza y ser muy realista. Ahora voy a mirar de esto que yo estoy planteando, ¿será que sí lo hay o no lo hay? Porque si lo hay, entonces ¿para qué lo hago? Si ya ese proyecto existe, si ya lo venden, a no ser que yo tenga una justificación, no, es que yo ya sé que ese proyecto existe, pero es que quiero hacerle una modificación y quiero ofrecerlo digamos, a determinadas empresas de la ciudad donde vivo a menores costos. Ah, bueno, es otra cosa, porque usted le va a dar un valor agregado. Pero ojo, la revisión de la literatura es muy importante, productos similares, tecnologías emergentes porque tenemos que sustentar técnica y académicamente el enfoque propuesto. Esta semana número 4 es muy importante porque es como decir, bueno,
Todo esto te requiere una documentación, sí. Requiere unas buenas prácticas, sí. Unos estándares, sí. Ya les voy a hablar de los estándares. Entonces, yo les voy a colocar un ejemplo. Se incluyeron estudios sobre eficiencia energética en dispositivos IoT, hice comparativas entre arquitecturas de la nube, arquitectura Edge Computing y otras arquitecturas, trabajo sobre sensores BM680 y demás. Me tocó a mí leer mucho sobre eso. Y luego viene algo que se llama justificación. ¿Cuál es la justificación de mi proyecto? Pues ahí yo explico por qué elegí realizar ese proyecto. Destaco los beneficios y yo digo, por ejemplo, no beneficios en latencia porque es mucho más rápido, tiene autonomía local, menor dependencia de infraestructura y demás. ¿Listo? Ahora vienen los estándares. Una cosa son, estamos todavía en la primera fase. Documentos estos cuatro, estándares. Aquí les muestro algunos estándares. ¿Y qué son los estándares? Son las normas que nos dicen qué tenemos que hacer en cada una de las fases. Mire, está la norma ISO 12207. Aquí yo no les voy a hablar de la norma 25010, pero sí les puedo hablar de la norma IEEE 830. Hay unos estándares muy importantes que es la 12207 que me implica aplicarla en los procesos de iniciación porque es una norma internacional que me estructura los procesos del ciclo de vida, desarrollo de software. Yo aquí defino objetivos, necesidades, planeo el desarrollo. Ejemplo, yo podría decirles, mire, el equipo de trabajo aplicó esta norma para poder definir el flujo de trabajo inicial. Hice reuniones con algunos hogares o empresas pequeñas para levantamiento de información preliminar, pero también utilicé la norma, la IEEE 830. ¿Pero por qué está utilizando esa norma? Eso es una norma para especificaciones tempranas, porque es un estándar que me permite a mí redactar especificaciones claras de requerimientos funcionales y no funcionales. Aunque yo la utilizo formalmente en la siguiente fase, yo la prefiero utilizar acá, porque yo les puedo contar mi experiencia. Yo tuve que dedicarme a estudiar la norma para saber cómo se redactaban requerimientos funcionales y no funcionales. Que ese nombre les puede parecer a ustedes, no sé, extraño. Porque todo proyecto necesita o tiene unos requerimientos funcionales y no funcionales. Y si yo aprendo a redactar requerimientos funcionales, estoy bien porque estoy dentro de la norma. Y también me tocó estudiar una norma que se llama la IEEE 2413 porque es una norma de principios de arquitectura de IoT, de Internet de las Cosas, para mi proyecto. ¿Por qué? Porque esa norma me dice a mí, venga, me ayuda a estructurar correctamente los componentes de un sistema Edge Computing, de un sistema distribuido, no centralizado. Todo lo que es cloud es centralizado. Todo lo que es IoT se le conoce como distribuido, aunque puede haber una combinación de ambas. Estamos hablando sensores, conectividad, procesamiento. Entonces, yo tomé aquí la decisión de incluir capas separadas. Por ejemplo, una capa para captura de datos, una para transmisión, una para preprocesamiento, una para inferencia. Entonces, mire que ahí ya estamos hablando de varias cosas. Ya les hablé de documentos y les hablé de estándares. ¿En qué fase? Estamos en la fase uno. Vamos para la fase 2. Análisis de requisitos. Y en análisis de requisitos, mire esa escalera que yo les armé. En análisis de requisitos, estos son los 5 documentos que ustedes tienen que entregar en un proyecto para la fase de análisis. Entonces aquí la cosa se nos va creciendo. Si miran que no todo es desarrollo de código, pero espera un momento, ¿cómo así? En la fase uno había que entregar 4 y en estas 5, sí. Y sobre todo esta, que es lista priorizada y especificación de requisitos, es muy, muy importante. ¿Mm? El objetivo acá es, como estamos en la fase de análisis, que es de las fases que más me gusta,
Porque es una fase donde uno dice, bueno, yo aquí voy a identificar, yo aquí clasifico, yo aquí valido esos requerimientos funcionales y no funcionales que me queden bien, pero bien es bien. Pero ingeniero, ¿y por qué no pasamos directamente como es un proyecto al código? No, porque es que para hacer código yo necesito unas bases. Vuelvo al ejemplo del arquitecto, vuelvo al ejemplo, a ver, que para poder hacer la decoración de una casa que van a hacer primero, tuvo que haber pasado por un ingeniero civil, puede ser, por un arquitecto para el diseño de planos, montar las bases, hacer las paredes y toda la distribución de la casa, pintar para ahí sí hacer la decoración. Pues para hacer análisis de requisitos yo necesito unas bases, perdón, para hacer desarrollo de código yo necesito unas bases muy buenas, que es análisis de requisitos. Y la experiencia me lo ha demostrado. Yo prefiero demorarme todo lo que quiera en la fase de análisis, lo que yo considere, una semana, 2 semanas, porque cuando eso queda bien, al final el desarrollo fluye y lo aprendí. Tengo conocimiento de causa de eso, que cuando yo elaboré todos mis documentos de esta fase de análisis me di cuenta, ya sé lo que necesito desarrollar en mi código para el proyecto, ya sé. Y les voy a indicar por qué. ¿Cuáles son los documentos que hay que entregar acá? ERS, que significa especificación de requisitos de software basado en la norma IEEE 830. Mírenlo acá. Especificación de requisitos. ¿Que toca hacer una lista priorizada de requisitos? Sí, señores, de requisitos de requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Que toca hacer una acta de validación de requisitos? Ya ahorita les explico qué es, que toca hacer un glosario de términos, que toca hacer un historial de versiones. Entonces vamos a mirar así uno por uno como para explicarles qué es eso. Entonces para poderles explicar eso, voy a abrir un documento, voy a abrir una carpeta, una especificación de requisitos con el formato IEEE 830. Bueno, aunque este documento lo puedo dejar de cuartas, bueno, se los voy a mostrar de primero. ¿Qué tenemos acá? Tenemos especificación de requisitos de software, formato IEEE 830. Esto no me lo inventé yo, es decir, que yo me haya inventado esta estructura. No, la estructura me la exige el formato IEEE 830 y me dice, usted debe tener introducción. Dentro de la introducción debe definir el propósito, el alcance, los términos, las referencias. Usted debe tener una sección de descripción general donde describa su producto, donde determine las funciones del producto, porque ese software se denomina producto. No es que producto es porque es un producto para vender en una miscelánea, no. Ese es el software, se le denomina producto. Características de usuario, restricciones, que hay unos requisitos específicos, sí, señor. Entonces, eso me lo exige la norma, se los voy a explicar acá brevemente. Entonces, en este documento yo dije, bueno, voy a establecer unos requerimientos funcionales y no funcionales para ese prototipo de Edge Computing con Raspberry Pi, porque lo voy a orientar para el procesamiento de datos con IoT. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué significa alcance? El alcance es hasta dónde va a llegar, qué es lo que pretendo hacer con ese proyecto. Yo le digo que voy a capturar, clasificar, procesar, visualizar datos sobre todo de calidad, sobre todo de temperatura, humedad, presión. Bueno, aquí coloqué algunos, ¿no? Porque esto no se trata de leerlo tal cual como está ahí, porque yo ya conozco el alcance del proyecto. Uno tiene que conocer el proyecto así, explicarlo de esa manera, que voy a utilizar un módulo de cómputo llamado Raspberry Pi, que voy a utilizar un modelo que entrené que se llama Random Forest y que para eso utilicé una librería scikit-learn de Python para hacer ese preprocesamiento y que voy a trabajar con no-red, con Flash no, sino con no-red. Y yo hago una definición de términos acá. La definición de términos es que yo involucré algunos.
IoT. Entonces uno coloca allí el término y una breve descripción. ¿Qué significa IoT? ¿Qué significa MQTT? ¿Qué significa RS? ¿Qué significa Edge Computing? ¿Qué significa Flash? ¿Qué significa no red? ¿Qué significa Random Forest? ¿Por qué? Porque estos documentos me los pueden pedir a mí en una auditoría. Porque estos documentos yo los tengo que entregar al siguiente ingeniero que llegue a la empresa a administrar el software. Entonces él ya debe tener, te puede mirar esos documentos y decir, venga, yo no entiendo qué es eso de MQTT. Y aquí nos dice protocolo de comunicación ligera. Entonces, uno ya puede entrar a profundizar más. Bueno, pregunto algo más claro. Ah, ya sé que es un protocolo. Ah, entonces, como ya sé que es un protocolo, entonces puedo ir a internet a profundizar más sobre eso. Aquí no son definiciones largas, no, algo concreto. ¿Qué significa Edge Computing? Procesamiento de datos en el borde de la red. ¿Qué significa en el borde de la red? Que no va a tener conectividad a internet, que lo hace en el perímetro de la red. Significa que no dependo de internet. Qué bueno. En esa parte es bueno que no dependamos de Internet. Los datos se van a procesar mucho más rápido cerca del origen donde se generan los datos. Ah, que voy a trabajar con Flash. Puede ser, ¿qué es Flash? Ah, es un microframework de Python. Y no que eso es una plataforma de desarrollo para flujos de datos. Y el Random Forest. Es un algoritmo de aprendizaje automático. Entonces ya uno puede entrar a profundizar más. Porque es que Random Forest es un algoritmo matemático que me ayuda a clasificar información. Yo lo preentreno en un computador, aparte porque esto no, yo no lo puedo entrenar en Raspberry, yo lo entreno en un computador y cuando ya miro que queda bien, entonces yo lo paso a extensión PKL. El PKL ya me lo llevo a Python para ya ejecutarlo allá. Referencias, entonces yo aquí digo, bueno, yo aquí utilicé la IEEE estándar, el estándar 830 de 1998 y demás. Descripción general, entonces aquí hago una descripción de la perspectiva del producto, donde digo que es una solución local, que va a reducir el procesamiento en la nube y demás, que hay unas funciones del producto y en esas funciones yo allí coloco los requerimientos funcionales. Coloco los 5 que yo hice, que ya se los voy a explicar, porque aquí no los quiero, en este momento no quiero hablar para profundizar eso porque hay un documento que me define esto y que yo ya lo hice. Y aquí más cosas, no restricciones. Bueno, aquí quiero hacer una salvedad. ¿Qué es eso de restricción? Las restricciones no es una desventaja del proyecto. Las restricciones en el término técnico es una hasta dónde va mi proyecto, es la limitante en mi proyecto. Ejemplo, si me preguntan, ¿su proyecto funciona en un computador Windows? Le digo, no, funciona específicamente en una Raspberry Pi con Linux o con Windows. ¿Va a trabajar en la nube? No. No uso servicios de la nube. Voy a trabajar completamente fuera del INE. Que posteriormente yo pueda hacer una conectividad a la nube para enviar datos, sí, claro, no tiene ningún problema. Y así sucesivamente. Aquí doy a conocer cuáles son mis requerimientos funcionales y cuáles no son los no funcionales, que ya los voy a explicar. Cómo va a ser mi interfaz, criterios de aceptación, y ese es el documento que hay que entregar. Vámonos para el segundo documento que está en las diapositivas que se llama lista de requisitos priorizados. Esa lista de requisitos priorizados, la tengo por acá, la tengo por acá. Estoy buscando el documento, regálenme un momento, abro aquí el documento y vengo por acá, aquí. Lista de requisitos priorizados. Este documento hay que hacerlo tal cual como se lo estoy mostrando. Va su título, va proyecto responsable, fecha y versión. Para que no entremos como bueno, ¿y qué va en ese documento? La norma es muy clara, dice coloque proyecto responsable, fecha y versión. ¿Cómo se llama mi proyecto? Aquí está el nombre del proyecto. ¿Quién es el responsable? ¿En qué fecha se hicieron estos requisitos? Entonces van los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Cuántos hice? Hice 5 funcionales, 5 no funcionales. ¿Cómo se ve? Tengo que hacer una tabla con 3 columnas. ¿Será que puedo hacer 4 o 5? No. Los requerimientos funcionales van así. 3 tablas, código, descripción y prioridad.
Y el código, ¿cómo lo determino? Va la RF, R de requerimiento o requisito, F de funcional y 01, perdón, y luego van con dos dígitos, 01, 02, 03. Bueno, ya no sé si habrán proyectos que tengan más de 100, va más de 100 requerimientos funcionales. Yo hice 5, entonces los tengo de RF01 a RF05. La descripción siempre va con un verbo. Aprender a trabajar requerimientos funcionales requiere de tiempo. En este momento no habría el tiempo para explicarles cómo se redacta un requerimiento funcional porque requiere de ciertos pasos, pero siempre van con un verbo, con lo que se va a hacer, mediante que lo va a hacer. Mire, capturar, transmitir, realizar, ejecutar, visualizar. ¿Qué va a capturar? Datos. Datos, pero ¿de dónde? Ah, desde sensores mediante script de Python. ¿Qué va a hacer acá? Transmitir datos. ¿Qué datos? Recolectados a la Raspberry mediante qué? Protocolo MQTT. Pues mira, aquí ya tengo los requisitos y los priorizo, los de alta, medio, baja. La prioridad solamente es de tres tipos, alta, medio, baja. No puedo inventarme una que diga alta, 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 media. No, 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 no. O alta, media o baja. Y yo determino cuáles son los de alta, cuáles son los de media y cuáles son los de baja. Que si su proyecto son todos son de alta, ah, bueno, usted lo determinó así. En mi proyecto no, yo tengo cuatro de alta y uno de media. Pero esto ya corresponde a otro estudio, hacer un curso de eso, de reacción de requerimientos funcionales. Y están los no funcionales, que tienen que ver con todo lo de seguridad, lo de calidad, usabilidad y demás. ¿Cómo va RNF01? RN, requerimiento no funcional. RN. Aquí no van verbos, porque como aquí es, mientras los funcionales es para qué, es decir, el funcional los módulos que me indican qué va a hacer el sistema, qué va a hacer. El no funcional tiene que ver con otras cosas relacionadas con calidad, con seguridad, ¿sí? Pues mire que aquí ya va redactado como el sistema de procesar datos en menos de un segundo. Por acá, los datos almacenados deben de estar protegidos mediante cifrado local, ¿sí? Y así sucesivamente. Esta es la lista de requerimientos priorizados. ¿Listo? Voy con otro que se llama acta de validación. Voy a abrirlo acá, acta de validación. El acta de validación es este. Ya tengo que avanzar acá un poco rápido, un poco, tengo que hacer esto más breve, como para que se den cuenta que son documentos que existen y que ustedes miren ejemplo, aquí se hace una validación, entonces uno entra, esa validación es documento que registra revisión, aprobación formal de requisitos, donde uno se reunió con los usuarios, les explicó cuáles eran mira, aquí yo coloco, es como un acta normal de reunión, pero debe tener estos ítems. ¿Cuáles son los participantes, el objeto de la validación? ¿Qué se evaluó? Pues toca evaluar requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Qué observaciones hicieron frente a esos? Pues yo aquí estoy colocando un ejemplo de lo que podrían haber preguntado, sugerido los usuarios frente a mi proyecto. ¿Mm? Eso es un acta de validación. Luego voy a abrir otro documento que se llama, bueno, ese glosario de términos ya se los expliqué y el último se llama historial de versiones. Por acá está el de historial de versiones, lo voy a abrir aquí, historial de versiones. Entonces el historial de versiones pues no es otra cosa que una tabla que documenta, digamos, los cambios, ¿no? Sucesivos que ha tenido mis documentos, por ejemplo, del documento de especificación de requisitos de software, las fechas, los responsables, como para garantizar una trazabilidad. Por eso aquí yo quiero mostrarles que ese documento.
Por ejemplo, tiene una fecha, aquí dice que hubo una versión inicial, después hubo otra fecha en el mismo mes, donde se hizo algo, después se actualizó, después se modificó el flujo técnico. Eso, mire, y es sencilla porque es para garantizar la trazabilidad. Eso es. Estamos acá en esta diapositiva. Estamos acá en esta diapositiva. Entonces, mire los documentos que hay que entregar en análisis de requisitos. ¿Y cuáles son las normas? Son estas. Y eso que hasta ahora voy en el segundo, en la segunda fase. ¿Cuáles son los estándares? Entonces, que el estándar 830 de 1998, porque yo allí se establece un formato recomendado para redactar requisitos, que sean claros, que estén completos, que sean verificables sin ambigüedades y organizados por secciones. La 25010, que es calidad de producto de software. Porque allí yo permito evaluar la calidad del sistema, desempeño, cómo ha sido su desempeño, su seguridad, usabilidad, mantenibilidad, entre otros. Y la ISO IE, que es la más importante, porque siempre en todo proyecto, en el ciclo de desarrollo de software, debe estar la ISO IE 12207, que es procesos del ciclo de desarrollo de software, donde yo incluyo la trazabilidad y la gestión de las versiones. Entonces, mire que para ese paso número 2, ya hablamos de documentos y de estándares, lo mismo que con el paso número 1. Vamos para la fase número 3, que es la de diseño. Ya, entonces ya en la de diseño ustedes de saber que es solamente relacionado con diagramas y cosas de esas, ¿cierto? Entonces aquí yo que establezco la arquitectura técnica y operativa del sistema, ¿cierto? ¿Qué documentación? Diagramas de arquitectura del prototipo, planos de conexión, de sensores, selección de tecnologías. Yo aquí digo que tuve que seleccionar Python 3, que seleccioné determinadas librerías NumPy, Pandas, Jobly, que trabajé con scikit-learn, con Node-RED, que trabajé con unos estándares, esos diagramas, por ejemplo, yo tengo que aprender, ¿no? Porque son representaciones gráficas que me muestran toda la estructura general del sistema, que elaboré un diagrama para sensores que están conectados a determinada, a una protoboard, que luego de esa protoboard va a la Raspberry. Tengo que mostrar los planos de conexión de los sensores. Tengo que hablar de todas las tecnologías que utilicé, del protocolo que utilicé, de los flujos de datos y hablar luego, ahora sí, de los estándares. Mire, ya en diseño me implican otros estándares. Y mire que ya hemos hablado de diferentes, he hablado de diferentes estándares. Entonces, en cada fase tiene unos estándares diferentes y unos documentos diferentes. Y en esta etapa de diseño, que es la tercera, mire que estoy hablando que ya hay una que se llama la ISO IE 42010, porque es una norma que me proporciona mis directrices para describir, analizar y documentar la arquitectura de software. Allí, esa me ayuda a mí a definir, porque eso lo vamos a ver en la siguiente Open Class, los diagramas que salieron de esta ISO IEC, las vistas de alto nivel, de componentes, de hardware, software, comunicación. ¿Mm? Entonces, mire que ya estoy hablando de estándares, de seguridad también, las buenas prácticas de software embebido, porque hay normas que me dicen a mí, venga, usted está trabajando con software, digamos que el software el que se aplica para Raspberry no es tanto embebido, ¿sí? Pero está dentro de esa naturaleza, porque tiene recursos limitados el dispositivo. Entonces me toca recurrir a la norma que dice la 27001 o la norma OWASP-IoT, porque es una norma que me dice a mí, bueno, integre seguridad de la fase de diseño, incluya cifrado, autenticación para ese tipo de dispositivos de IoT. Hay una norma que es clara, que es para IoT.
Entonces, mire que ya agoté también la tercera fase explicándoles los documentos que hay que entregar. Mire, diagramas, planos, tecnologías, descripción del sistema y los estándares. Bueno, hay una actividad donde esa actividad ojalá ustedes la hagan. Ya las diapositivas fueron subidas. Ustedes la pudieran hacer. Porque hay preguntas relacionadas con las fases. ¿M? Aunque, digamos, no he abordado todas las fases al detalle, pero sí al principio, cuando les expliqué la pirámide, les hablé en qué consistía cada fase. Hagan ese ejercicio. Tómense 5 minutos, 10 minutos para hacerlo y repasan los conceptos y dicen, bueno, esto corresponde a esta fase. Son preguntas relacionadas con las fases del ciclo de vida y desarrollo del software. Entonces, para que hagan eso. Dentro de la fase número 4, que es la fase de desarrollo y codificación, que es la que a muchos les gusta. Bueno, digamos que la mayoría, que porque es la práctica, desarrollo y codificación. Pero cuando uno va a sentar a hacer un proyecto de este tipo, uno dice, yo como que prefería haberme quedado en la fase de análisis o diseño, porque la codificación ya es más en un tipo de estos, de un proyecto de este tipo donde primero tengo que hacer cableado porque tengo que hacer, bueno, utilizo el término jumpear los sensores con la protoboard con la Raspberry, es una parte física. Y luego mirar cómo a nivel de software reconoce esos sensores para empezar a trabajar. Bueno, en esta fase lo que es desarrollo y codificación es donde ya entramos a implementar los módulos funcionales del sistema. Por eso era tan importante haber hecho análisis y diseño, porque en el análisis yo definí requerimientos funcionales y no funcionales. Y como yo ya sé que mi proyecto son 10 requerimientos, 5 funcionales y 5 no funcionales, ya me queda claro que yo voy a trabajar con esos 5 no funcionales, perdón, 5 funcionales, que es lo que me dicen qué va a hacer el sistema. Yo ya sé que uno se va a utilizar para capturar información, el otro para procesar, el otro para hacer análisis. Entonces, ¿qué documentación aquí yo tengo que entregar? Todo lo que tiene que ver con los scripts, transmisión, procesamiento, el código del modelo, random forest, configuraciones, el manual de desarrollador o README técnico. Esos son los documentos que yo tengo que entregar. Ya cuando yo ya he hecho mi código, entonces digo, bueno, estos son los que voy a entregar, esos son los manuales que voy a entregar. ¿Sí? Entonces, script. Entonces, si yo hice el de captura, transmisión, procesamiento, hice, bueno, esta captura, transmisión por el protocolo, está el procesamiento, está el análisis y la visualización. Entonces, yo ya tendría que decir, bueno, voy a entregar fragmentos de estos códigos que los hice para los dos sensores. Y así continúo, digamos, con lo que les muestro acá, porque esto es propio de mi proyecto, ¿no? Que como hice la implementación del modelo, que como hice la configuración de Node-RED, que es esta de acá, la tercera, por ejemplo, que yo aquí hice unos ajustes definidos en Node-RED o rutas del servidor, que define un flujo Node-RED para visualizar los datos, para mostrar alertas, que hice un manual de desarrollador, que es un documento donde yo explico cómo se instala, cómo se configura, cómo se ejecuta el sistema, qué es lo que se necesita, instalar, configurar y ejecutar el sistema, donde incluyo dependencias, estructura de código y buenas prácticas. Eso en cuanto a los documentos. Y aquí está el estándar. Entonces, en el estándar, en los estándares,
Yo debo para este caso, y si les recomiendo, hay uno que se llama PEP 8 para estilo de código de Python. El PEP 8 para estilo de código de Python es una guía oficial de Python. Es muy bueno porque es para mantener un estilo consistente y legible en el código de Python. Me dice a mí cómo colocar los nombres de variables, cómo se hace la indentación, cómo se hacen los comentarios. Y es importante revisarla. Y es importante, dependiendo del lenguaje que ustedes con el que programen, busquen cuál es esa documentación de buenas prácticas o de estilo de ese lenguaje. Porque es que uno puede creer que uno sabe programar bien, pero de pronto el lenguaje le dice, venga, no se le olvide la indentación, no se le olvide ubicar las librerías como lo manda Python, que primero las estándar, luego las de terceros y luego las locales. Y uno dice, pero ¿y qué es eso? Pero eso son las buenas prácticas de programación. ¿No? Entonces, esto de PEP 8, esto de documentación de buenas prácticas, que eso lo tiene también este documento PEP 8 y especialmente aquí hay uno que se llama para Python, que es el 257 para docstrings. Tenemos otro que es el de control de versiones para registrar obviamente los cambios del código, colaborar entre desarrolladores, mantener historial y demás. Si se utilizó GitHub o no. La norma, por ejemplo, IEEE 1016 para descripción de diseño de software es otra norma que me guía y me dice a mí cómo estructuro las decisiones de diseño, módulos y relaciones internas. Y yo aquí les dejo un código para que puedan entender cuáles son esas buenas prácticas según Python. Este es un código hecho del sensor BM680 con con las buenas prácticas de Python. Observemos cómo aquí tengo que empezar con un numeral, un signo de admiración, un slash USR slash bin, env Python, y eso tiene una razón de ser. Porque esa línea le dice al sistema operativo qué intérprete usar para el script, y es útil para hacer que el script sea ejecutable directamente desde la terminal. Entonces son cosas que uno tiene que empezar a profundizar. No es solamente aprenderme que cómo se declara la variable, una clase, una función. No. Aquí es entrar de profundidad a programar. Que esta segunda línea que se ubicó acá, ¿cómo va allí? Va el numeral, el guión, el asterisco, el guión, espacio, coding, dos puntos, espacio, UTF, -8, espacio, guión, asterisco, guión. Eso hay que colocarlo así, sí, sí hay que colocarlo así, porque esa línea especifica la codificación del archivo. Bueno, aunque en Python 3 ese UTF-8 es la codificación por defecto, ¿no? Que es una buena práctica incluirla para compatibilidad. Esto es especialmente si el archivo con el que vamos a trabajar el código tiene acentos especiales, tiene caracteres especiales o acentos más bien. Luego observemos que viene estas comillas triples y triples. Esas comillas triples y triples es un bloque de documentación que se llama docstring, que hay que hacerlo en todos los módulos. No es que a mí me dio pereza y no lo hice. No, tengo que hacerlo en todos los módulos. Tiene que haber una breve descripción para que me explique la función principal del archivo. El autor, o sea, el nombre de la persona o el equipo que lo creó, si fueron varios. También la fecha de creación, la versión, el número de versión del archivo, y esto es importante para control de cambios, ¿no? La licencia, el tipo de licencia. Entonces yo allí ubiqué que el módulo es para simular para la simulación de un sensor BM680, pero obviamente
el que tengo real, que el proyecto funcionando, no digo que es una simulación, sino que no lo puedo mostrar acá porque ese es un código ese es un software que ya se fue para registro a nivel nacional para derechos de autor, pero está con todas las de la ley, tiene su encabezado como aparece acá, y yo aquí hago una descripción del código, de lo que hace ese código que estoy haciendo allí. Este CRIP define la clase para la lectura de un sensor tal. Yo estoy trabajando con un sensor específico que se llama BM680, que técnicamente la empresa que lo vende viene con su rótulo CJMCU680. Él me genera unos valores de temperatura, humedad, presión y resistencia de gas para el aire. Por eso lo utilicé, porque yo allí puedo medir la temperatura de una habitación, de un local, la humedad, la presión y la resistencia a gas. La resistencia a gas me ayuda para determinar componentes orgánicos volátiles. ¿Por qué? Porque el VOC, componentes orgánicos volátiles, me indica cómo está en términos generales la calidad de aire, porque puede ser que una cosa es la temperatura, es que estamos, digamos, por ejemplo, estamos a 30 grados. Es muy diferente eso a decir que en este momento la calidad de aire está mala porque hay concentración de muchos, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, cuando hay concentración de productos de aseo como el cloro, limpiavidrios, si hay mucho olor digamos, mucha combinación de esos olores en el aire, entonces el sensor me va a decir, ojo, la calidad de aire está baja. A eso es lo que me refiero, la resistencia a gas. Yo tuve que aprender todo esto porque me di cuenta que los sensores, cuando miden calidad de aire, trabajan con resistencias. Cuando no hay resistencia, significa que el aire está bien, digamos para este caso. Pero cuando empiezan a haber mezclas de cosas, entonces que el humo puede ser el de cocina, puede ser el de cigarrillo, si hay mucho olor a alcohol concentrado, como le digo, hasta con perfumes. Pude también darme cuenta de eso. Si hay mucha concentración de perfumes en el aire, perfumes para seres humanos, que el de la mujer, el del hombre, que hay mucha concentración de perfumes, eso es malo inclusive para nosotros. Entonces el sensor me va a marcar que allí hay algo, allí pasa algo porque hay concentración de componentes orgánicos en el aire. A eso me refiero. Entonces mire tan importante que es hacer esa descripción allí. ¿Mm? Vaso encabezado, ¿no? Eso se le conoce como el docstring. Entonces va el encabezado, que es el que estoy ubicando y se conoce como docstring, porque se añade un bloque de texto a inicio y fin, diciendo, mire, este programa o este archivo de Python, este script de Python hace esto. Porque yo no puedo como ingeniero enviar, hacer un proyecto completamente en blanco, digo en blanco, es decir, sin comentarios. Porque ¿en qué estamos? O sea, no, queda mal. Yo tengo que decir, bueno, pero aquí ¿quién lo hizo? Ah, lo hizo Ángelo. Ah, ese programa lo hicieron el 31 de junio de 2025. Solamente hay una versión, bueno, está bien. De pronto el otro año ya habrá una versión 1.2, 1.3. Eso es otra cosa. ¿Cómo uno determinar cuándo pasa? Bueno, cuando estoy dentro del segundo dígito, 1.2, 1.3, 1.4, significa que no hubo cambios tan sustanciales. De pronto agregué unas variables, de pronto retorné otros tipos de datos más completos. Pasa a la siguiente versión que es la 2 y de la 2 a la 3 cuando hay un cambio muy abrupto. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a suponer que este proyecto solamente me estaba mostrando datos por terminal.
Pero si ya lo modifiqué de tal manera que tuve que agregar más módulos y que aparte de eso hice una interfaz más sofisticada, de una vez pasa al siguiente nivel, versión 2.0. ¿Sí? Esto, mire, los docstring, ¿para qué se utilizan? Los docstring se utilizan, y eso se le llama docstring, mire, cuando yo agrupo con tres comillas, tanto para el encabezado, para hacer una descripción de qué hace el script, como para explicar las clases y los métodos. Mire, docstring para explicar la clase y docstring para explicar el método. ¿Cómo así? La clase BM680 simulador sensor, ¿qué hace? Ah, es la clase para la lectura del sensor BM680. Genera valores para cada uno de los parámetros del sensor para su uso en un entorno de prueba. Eso es un docstring. Y todas las clases y todos los métodos deben de tenerlo. Porque yo como ingeniero, si yo recibo, me contratan en una empresa y me dicen, tome este código, pruébelo, mire a ver qué le puede modificar. Vuelvo y digo, todo esto que yo le estoy explicando es un conocimiento de causa. ¿Por qué? Yo hace muchos años conocí a un ingeniero que trabajó en una entidad del estado, del municipio, y lo contrataron y le dieron el acceso al programa y a la base de datos. No, realmente cuando yo vi ese software, el ingeniero estaba, mejor dicho, él duró meses estudiando ese código porque no tenía comentarios, no sabía por qué le habían dado ese nombre a las variables. O sea, no, es decir, hay uno es donde se da cuenta por qué es necesario eso. Aquí, por ejemplo, en este método, aquí estoy diciendo, mire, este método es este método inicializa el sensor y recibe argumentos. Mire, el ID sensor, que es el identificador único del sensor, que es el valor por defecto. Y es más. Yo podría entrar, si esto tuviera variables, yo podría explicar no con docstring, sino con comentarios sencillos como este de aquí arriba, yo podría explicar qué hace cada variable. Debería explicarlo. En un comentario al frente, en símbolo numeral, o arriba, yo digo variable para variable que muestra la temperatura, variable que muestra la presión en el formato PHA o variable que muestra la temperatura en formato centígrados. O sea, todo eso yo lo puedo hacer, se debería hacer. Entonces mire que aquí tengo dos strings para decir que simula la temperatura, la lectura de la temperatura, retorna un float. Y esa es otra cosa que me dice Python, haga. Esta flecha que dice esta línea, este es un guión con un símbolo mayor que representa una flecha. Luego dice float dos puntos, no es obligación colocarlo. Yo podría dejar este método de la siguiente manera, def leer temperatura self dos puntos. Funciona. Lo que pasa es que Python, la buena práctica de Python y la documentación de estilos de Python me dice, coloque, si ese método retorna algo, colóquelo de esta manera. Esto se le conoce como type hints, type, type hints. O sea, lo estoy pronunciando literalmente, ¿no? Pero se diría type hints. Para yo saber aquí en la parte de arriba qué está haciendo, si está retornando algo o no. Ah, esta función retorna un float. Ah, mírelo acá, retorna round, ta, 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 ta. Ah, sí, está retornando float. Esto se llama type hints. Mire que la función, yo le estoy diciendo, mire, esta función también retorna un float. Y aquí le coloco un docstrings. Continuamos por acá. Leer presión. Ah, retorna un float. Bueno, retornará una cadena, un string, retorna un entero. Pero Python es tan completo que me dice a mí en los estilos, en la documentación de PEP 8, que ustedes lo pueden buscar en internet, pueden buscar qué significa PEP 8
eh, eh, es la documentación de buenas prácticas y de estilos de Python para escribir código. No estoy hablando de sintaxis, no, no nos vayamos a confundir con eso. No estoy hablando de sintaxis. ¿M? Estoy hablando es de estilo de programación. ¿Por qué? Porque el estilo de programación, bueno, aunque eso nos lo enseñan desde UML, esto se llama método Camel Case. Las clases deben de tener método Camel Case. Las primeras letras de cada palabra en mayúscula. Aquí pasa algo. ¿Y qué es? Pero es que usted colocó BME todo en mayúscula 680, bueno, es un número, no, no puedo indicar que un número vaya en mayúscula o minúscula, solamente aplica para letras. Pero ¿y por qué colocó todo? Bueno, aquí es un caso excepcional porque es que BME 680 es una marca, que me toca dejarla tal cual. Pero yo pude haber colocado, pero observen que esta S mantiene mayúscula y esta otra S mantiene mayúscula. Eso se llama el método Camel Case o método camello. Y es una buena práctica que viene de UML, pero en Python me dice, sí señor, no se le olvide utilizar Camel Case para clases. Y ese método Camel Case funciona para los métodos y las funciones. No, este ya se llama método Snap Case. Es como, busquen ustedes en internet con el traductor serpiente y eso es snake, método serpiente. Snake Case, el Snake Case es que las funciones, los métodos deben quedar todo en minúscula y las palabras unidas a través de barra al piso para función. Entonces va quedando muy organizado el código. Método Camel Case, docstring indentado, mire, corrido hacia la derecha va la función que está dentro de la clase. Bueno, esto sí ya es propio. Esto es un constructor, doble raya al piso, init, doble raya al piso. Esto ya es un constructor. Entonces digo leer temperatura. ¿Qué pasa si yo coloco leer la L con mayúscula y la T con mayúscula? Como si estuviera combinando esto con el método Camel Case. No pasa nada. ¿Será que hay un error en el código y no corre el programa? Sí, sí corre. Pero yo tengo que empezar a trabajar con las buenas prácticas desde ya. Más si yo voy a registrar un software a nivel nacional ante los derechos de autor. No me acuerdo ahorita el nombre de la organización. Voy a buscar el nombre y les digo, porque eso es de derechos de autor, yo puedo registrar el software. Mm, va todo en minúscula. Pero si son tres palabras igual. Leer temperatura y humedad. Entonces, leer, minúscula, raya al piso, temperatura, minúscula, raya al piso, la I en minúscula, raya al piso, humedad en minúscula. Si tiene cuatro palabras, todas van en minúscula, unidas con raya al piso. Así funciona el método Snapcase para las funciones o los métodos. Esto es un método porque es una función dentro de una clase, ¿cierto? Repasando programación orientada a objetos. Listo. Bueno, sigamos por acá. A ver qué encontramos por aquí que yo les pueda explicar adicional. Entonces ya tenemos que el encabezado va con dos streams. Que los dos streams se utilizan no solamente para encabezado, sino también para explicar las clases y y los métodos dentro de un script. Eso tiene que quedar claro. Los dos streams me ayudan a mí a explicar clases y métodos. Que la convención de los nombres, verdad. El método Camel Case para los nombres de las clases y el método Snap Case para los nombres de las funciones y los métodos. Que cuando yo vaya a escribir una variable tiene que ser completamente en minúscula. Que si es una constante es todo en mayúscula. Que si yo voy a hacer una anotación de tipo, es decir, que esta función retorna algo, le colocan el tipo hints,
que es la flecha y el tipo de dato que retorna, porque eso me indica a mí el tipo de dato que se espera que devuelva esa función. Y esto pues le da una mayor claridad al código, ¿no? Sobre todo para cuando estamos haciendo análisis de código. Porque si es una función que tiene muchas líneas, pues yo no tengo que ir hasta abajo para deducir, porque esa es otra cosa. Yo no tendría por qué venir hasta aquí abajo. Esto porque tiene pocas líneas. Pero si tuviera muchas líneas, yo tendría que ir hasta abajo y decir, venga, esto es una función que redondea, round y recibe, y dentro de esa función tenemos un random uniform. O sea que es una función dentro de una función que recibe como argumento round, recibe como argumento una función y esa función te recibe dos datos. O sea que él me va a retornar, él va a hacer un redondeo a dos decimales, porque esto va en dos. Así, a pesar de que lo está redondeando, mira, aquí lo está redondeando a dos decimales. Claro, los dos decimales pueden ser cero cero. Entonces, ¿por qué float? No, no importa, lo está redondeando a dos decimales, porque puede ser que en un caso yo no me retorne dos ceros como decimal, sino números diferentes de cero. Pero lo que yo voy es que mire todo el análisis que tuve que hacer, y eso porque yo conozco la función, pero si no conociéramos, tendríamos que entrar aquí a mirar, ir a investigar qué significa cada una de las dos para saber qué retorno. En cambio, si yo como programador le digo, mire, esto retorna un flotante, ya, no es más. Mire que le da claridad. Ah, claro, esta función está recibiendo un self porque está instanciando, está instanciando la clase en su momento y está retornando un flotante y toda retorna un flotante. Mire la claridad. Entonces uno fácilmente identifica el docstring de entrada. Ah, esta clase hace esto. Ah, este es un método, sí. Ah, aquí está de traba. Mire, aquí está una variable inicializándola, sí. Ah, aquí me está explicando cuáles son los métodos, qué es lo que hace cada método. Cada método está retornando un flotante, sí, flotante, flotante. Veo que todo está en minúscula, tipo not case. Si yo soy auditor, fácilmente digo, ya este código pasa. Si soy auditor, pero si no soy auditor y me están auditando, si yo no tengo esto, el auditor va a decir, ese código le hace falta la norma 257 de Python. Y uno dice, uy, ¿qué es eso? Uno no puede decir, uy, ¿qué es eso? Porque limito que ustedes, con ese dato que les acabo de dar, la 257 la norma o la especificación 257 de Python habla específicamente de los docstrings. Entonces, si yo audito, tengo que conocer muy bien la norma. Y si a mí me auditan, pues no puedo dejar que el auditor me diga, uy, ¿qué pasó acá? O si él me pregunta, que yo me pueda defender y decir, pero es bajo la norma, no puede, no, no con excusas de que, se me olvidó. No, ¿sí? Que es que aquí tengo una función que devuelve un diccionario. Y si el auditor me pregunta, ¿y dónde está el diccionario? Mírelo acá, dice return. Llave de abrir, llave de cerrar, estoy definiendo un diccionario. Aquí estoy definiendo el rótulo con esta cadena de caracteres. Ya esta cadena de caracteres a este rótulo le estoy asignando los datos del sensor y le estoy asignando lo que retorna cada función. Mire que estoy hablando con propiedad. ¿Por qué? Porque obviamente el autor quiere saber ejemplos. Bueno, entonces el autor dice, ya entendí, ya entendí. Entonces es un diccionario de datos y este leer temperatura que es. Entonces no viene acá y dice, mire, es la función leer temperatura que está retornando un flotante. Aquí lo retorna y me lo recibe acá. Y ese dato, entonces voy a tener, como es un diccionario de datos, voy a tener un rótulo que va a decir temperatura, dos puntos y lo va a hacer igual a ese dato. Todo va separado con comas, excepto la última. Entonces, mire, temperatura, humedad, presión, resistencia a gas. Y este time, bueno, yo lo utilizo para que él simule que está haciendo la lectura cada segundo, cada 2 segundos, cada tres, cada cuatro. Miren lo importante que es conocer la normatividad y sobre todo estilos de... No, esos son los estilos prácticos para programar con Python. ¿Mm?
Entonces, por eso es importante conocer la norma, sobre todo en la documentación PEP 8, PEP 8 de PALS. Listo, con esto ya daría por terminada la Open Class. Espero, ya en las diapositivas está, mire, lo de la fase 5. Mire los documentos que hay que entregar, los estándares con los que trabaja. El 6, mire, estos son los documentos que hay que entregar y estos son los estándares y así para cada uno. Y ahí ya tendrían todo el trabajo ustedes. Yo ya les hice todo el trabajo, ya les investigué por ustedes. No es sino que ustedes cojan esto y lo pasen a su respectivo cuadro sinóptico. Eso sería todo por hoy. Pues sería todo por hoy. Entonces nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias.